La mayoría de las personas cree que el primer movimiento es arriesgado, que actuar primero expone, que esperar es prudente. Esa creencia no nace de la estrategia, nace del miedo. El miedo a equivocarse, a quedar mal posicionado, a no tener todas las variables bajo control. Pero en cualquier estructura de poder real, esperar casi siempre es una forma de rendición silenciosa. Quien se mueve primero define el marco. No necesita tener razón, no necesita tener toda la información. Solo necesita actuar lo suficientemente rápido como para fijar el ritmo. Y una vez que el ritmo está fijado, todos los demás quedan atrapados en él. Empiezan a calcular, a adaptarse, a justificar. El primer movimiento no gana por precisión, gana por inercia. Machiavelli entendía esto con claridad brutal. El poder no pertenece al más correcto, sino al que rompe la simetría. Cuando dos fuerzas están equilibradas, ninguna domina. El primer golpe, aunque no sea perfecto, rompe ese equilibrio y obliga al otro a jugar en desventaja. Ya no elige. Responde. El error común es creer que el primer movimiento debe ser grande, definitivo, espectacular. No es así. El primer movimiento efectivo es aquel que no puede ser ignorado. Aunque parezca pequeño, un cambio de posición, una decisión inesperada, un silencio en el momento equivocado, un paso adelante cuando todos retroceden. El tamaño importa menos que el efecto psicológico. Ahora hay algo a lo que reaccionar. Cuando actúas primero, desplazas el centro de gravedad. El debate deja de ser qué debería hacerse y pasa a ser cómo responder a lo que ya ocurrió. Ese cambio es crucial. La iniciativa convierte a otros en gestores de consecuencias, no en creadores de dirección. Por eso el primer movimiento incomoda tanto, porque expone una verdad que muchos prefieren evitar. Quien espera permiso ya ha aceptado una posición inferior. En estructuras de poder, la espera rara vez es neutral, es leída como duda, dependencia o debilidad. El primer movimiento no garantiza victoria, pero garantiza algo más importante: control temporal, y el control del tiempo es una de las formas más puras de poder. Quien controla cuándo empieza algo, condiciona cómo termina. En este punto, no importa si te apoyan o no. El apoyo viene después. Primero viene la desestabilización. Machiavelli nunca confió en consensos iniciales. Sabía que el acuerdo suele llegar después de que el marco ha sido impuesto, no antes. Este es el principio que la mayoría nunca aplica. El poder no se consolida esperando la oportunidad correcta. Se crea forzando a otros a ajustarse a una realidad que tú iniciaste. Y todo comienza aquí no con una gran victoria, sino con el primer movimiento que nadie esperaba. ¿Por qué quien reacciona siempre va abajo? En toda estructura de poder existe una jerarquía silenciosa que casi nadie nombra, pero todos perciben: quien reacciona ocupa una posición inferior frente a quien actúa. No importa cuán inteligente sea la reacción ni cuán elegante resulte la respuesta. El simple hecho de reaccionar ya establece el marco. A alguien más inició y tú llegaste después. Reaccionar significa aceptar una agenda que no controlas. Significa moverte dentro de un tiempo que no elegiste y responder a una situación que otro definió. En términos de poder, esto es decisivo. El que actúa primero decide el tema, el ritmo y el terreno. El que reacciona solo puede optimizar daños. Machiavelli comprendía que la iniciativa no es un detalle táctico, sino una señal de posición. El que reacciona demuestra dependencia contextual. Espera a que algo ocurra para entonces decidir. Esa espera no es neutral. Es leída como cautela excesiva, inseguridad o incapacidad de imponer dirección. Existe una ilusión peligrosa: creer que reaccionar bien puede compensar no haber actuado primero. No puede. Una reacción brillante puede salvar una situación, pero nunca otorga autoridad duradera. A lo sumo, reduce la pérdida. El poder, en cambio, se construye cuando otros se ven obligados a calcularte antes de moverse. Quien reacciona vive en modo correctivo. Ajusta, repara, responde. Su energía se consume manteniendo equilibrio. Quien actúa, en cambio, crea desequilibrio. Y en poder, crear desequilibrio es siempre superior a administrarlo. El sistema se reorganiza alrededor del que genera la perturbación inicial. Por eso los reactivos suelen sentirse agotados.
siempre llegan tarde, siempre apagan incendios que no encendieron. Mientras tanto, quien inició ya se desplazó a la siguiente posición. El reactivo corre detrás del presente. El que actúa lo arrastra. Machiavelli habría dicho que reaccionar es aceptar una batalla en terreno enemigo. Incluso si ganas un intercambio, sigues jugando bajo reglas ajenas. La verdadera ventaja está en obligar a otros a elegir entre reaccionar o perder relevancia. En el lenguaje del poder, hay una regla fría: quien espera señales, obedece señales. Quien las crea, manda. Reaccionar no te hace débil moralmente, te coloca abajo estratégicamente, y mientras no cambies esa dinámica, toda victoria será defensiva, nunca dominante. El poder no se construye demostrando cuán bien respondes. Se construye cuando otros deben preguntarse, ¿qué hará él ahora? Ahí deja de haber reacción, y empieza la autoridad. La psicología del shock inicial. El primer movimiento no solo altera la secuencia de acciones, rompe la estabilidad psicológica de quienes no lo esperaban. Ese instante de ruptura, el shock inicial, es donde el poder gana su mayor ventaja, no por fuerza, sino por desorientación. La mente humana necesita continuidad para operar con seguridad, rutina, previsibilidad, patrones reconocibles. Cuando algo ocurre fuera de ese marco, el cerebro entra en un breve estado de suspensión, duda, recalcula, busca referencias. Ese intervalo es corto, pero decisivo. Quien lo provoca controla el espacio mientras los demás aún están tratando de entender qué ocurrió. Machiavelli sabía que el shock no debía ser violento para ser efectivo, bastaba con ser inesperado. Una decisión que no sigue el guión, un cambio de postura cuando todos anticipaban conciliación, un avance cuando el entorno esperaba cautela. El contenido del acto importa menos que su capacidad de quebrar expectativas. Durante el shock inicial, la jerarquía se reordena temporalmente. Los que estaban seguros pierden aplomo, los que dudaban buscan dirección, y quien generó el shock aparece, aunque sea por segundos, como el único punto estable en medio de la confusión. Esa percepción es poder puro. Aquí ocurre algo crucial. Las personas no reaccionan desde la estrategia, sino desde la emoción. Aparecen el miedo a equivocarse, el temor a quedar fuera, la urgencia por no perder posición. En ese estado, la gente cede iniciativa sin darse cuenta. Empieza a preguntar, a esperar, a observar. El control cambia de manos sin necesidad de imponerlo. El error común es intentar prolongar el shock de forma artificial. Eso destruye su efecto. El shock debe ser breve, preciso y seguido de quietud. Actúas, rompes el marco, y luego te detienes. El silencio posterior obliga a otros a llenar el vacío, y en ese intento revelan intenciones, debilidades y dependencias. Machiavelli entendía que el shock no es el fin, sino la puerta. Sirve para desplazar la atención y crear un nuevo eje. Después, el poder real se consolida cuando los demás ajustan su comportamiento para evitar un nuevo impacto. El recuerdo del shock pesa más que su repetición. Por eso el primer impacto es tan valioso. No necesita ser grande, necesita ser claro. Debe dejar una marca mental. Esto no sigue las reglas que creíamos. A partir de ahí, cada movimiento tuyo será observado con cautela. El shock inicial no domina por miedo explícito, domina por incertidumbre controlada. Y en toda estructura de poder, la incertidumbre bien administrada es una ventaja que no se regala dos veces. Quien entiende esto no busca sorprender constantemente, busca sorprender una vez, en el momento correcto, y luego dejar que el sistema se reorganice alrededor de esa grieta. Ahí es donde el poder empieza a asentarse. El marco lo define quien actúa primero. En cualquier interacción de poder existe un elemento invisible que decide el resultado antes de que se intercambie una sola palabra: el marco. El marco es la estructura mental desde la cual los demás interpretan lo que ocurre, y ese marco casi siempre lo define quien actúa primero. Quien inicia no solo hace algo, decide de qué se está hablando, qué es relevante y qué no, qué opciones existen y cuáles quedan fuera. El que llega después ya no discute la realidad, discute dentro de una realidad que otro impuso. Esa diferencia es fundamental. No se trata de ganar argumentos, sino de determinar el terreno donde los argumentos pueden existir.
Machiavelli entendía que el marco es más poderoso que cualquier acción aislada, porque una vez establecido, empieza a trabajar solo. Los demás ajustan su lenguaje, sus expectativas y sus decisiones para no salirse de él. Incluso cuando discrepan, lo hacen dentro de los límites marcados. Creen que eligen, pero en realidad solo optimizan dentro de un sistema ajeno. El error común es pensar que el marco se define con explicaciones. No es así. El marco se define con hechos iniciales, con decisiones visibles, con movimientos que no piden permiso. Explicar es secundario. El marco ya está en pie cuando alguien empieza a justificarlo. Quien reacciona intenta cambiar el marco con palabras. Quien actúa primero lo fija con conducta. Por eso las discusiones largas casi siempre benefician al iniciador. El reactivo habla para mover el marco. El iniciador guarda silencio porque ya lo controla. Hay una señal clara de que el marco no es tuyo. Necesitas aclarar constantemente qué quieres decir, qué intentabas hacer, cuál era tu intención real. Cuando el marco es sólido, las intenciones no se negocian, se asumen. Y, cuando se asumen, el poder se estabiliza. Machiavelli sabía que el marco correcto no debe ser agresivo ni evidente, debe parecer natural, casi inevitable. El mejor marco es aquel que los demás defienden creyendo que es neutral. Cuando eso ocurre, el poder deja de sentirse como imposición y empieza a operar como norma. Actuar primero no garantiza que el marco sea aceptado para siempre, pero sí garantiza algo decisivo. Obliga a los demás a posicionarse respecto a ti. A partir de ese momento, ya no eres una variable pasiva, eres el punto de referencia. En el lenguaje del poder, esto es clave: no gana quien tiene más razón, sino quien decide qué es razonable. Quien actúa primero no necesita convencer, necesita establecer. Y una vez que el marco está establecido, todo lo demás, apoyo, rechazo, negociación, ocurre dentro de límites que ya no controlan los otros. Ahí es donde el poder deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en estructura. Machiavelli y la iniciativa estratégica. Para Machiavelli, la iniciativa no era una cuestión de valentía personal ni de impulso temerario. Era una decisión estructural. Actuar primero no significaba moverse sin cálculo, sino comprender que el tiempo es un recurso político y quien lo controla el curso de los acontecimientos. Machiavelli observó que el mayor error de los gobernantes no era actuar mal, sino actuar tarde. Cuando una amenaza se vuelve evidente para todos, ya es tarde para imponer condiciones. En ese punto, cualquier acción es reacción. La iniciativa estratégica consiste precisamente en intervenir antes de que la situación sea nombrada como problema. Cuando aún no existe consenso ni alarma general, aquí aparece una diferencia crucial. La iniciativa maquiavélica no busca aprobación inmediata. Sabe que el primer movimiento casi siempre genera resistencia, incomodidad o incomprensión, pero esa fricción inicial es el precio de fijar dirección. Quien espera consenso antes de actuar cede la iniciativa por definición. Y en poder, ceder iniciativa es ceder autoridad. Machiavelli entendía que la percepción del riesgo cambia con el tiempo. Una acción temprana parece exagerada. La misma acción, tomada tarde, parece insuficiente. Por eso el estratega actúa cuando el costo psicológico es alto, pero el costo estructural aún es bajo. Más adelante, el costo se invierte, la estructura se endurece y la intervención se vuelve peligrosa. La iniciativa también permite seleccionar el tipo de conflicto. Al actuar primero, eliges cómo y dónde se produce la fricción, no luchas en el terreno que otros prepararon. Obligas a responder en un escenario que tú abriste, incluso si el conflicto es inevitable. La iniciativa define su forma. Machiavelli no recomendaba movimientos impulsivos, recomendaba movimientos asimétricos, acciones que no siguen el patrón esperado y, por ello, obligan al entorno a recalibrar. La sorpresa no es un efecto teatral, es una herramienta de reconfiguración. Descoloca alianzas, rompe automatismos y expone lealtades ocultas. Un punto central en su pensamiento es la iniciativa no se mantiene con actividad constante, se establece con un acto decisivo, y luego se protege con contención. Actúas primero, marcas el rumbo y después reduces visibilidad.
Dejas que el sistema absorba el impacto mientras tú observas cómo se reacomodan las piezas. En términos maquiavélicos, la iniciativa estratégica no es dominar cada movimiento, sino forzar a otros a moverse según una lógica que tú activaste. El poder no se demuestra reaccionando mejor, se demuestra haciendo que la reacción del otro sea inevitable. Por eso, para Machiavelli, quien controla el inicio controla la narrativa, el conflicto y el desenlace, no porque sea más fuerte, sino porque llegó antes. Y en el juego del poder, llegar antes no es prisa, es visión. El error de esperar el momento perfecto es una de las formas más elegantes de no ejercer poder. Se presenta como prudencia, como inteligencia estratégica, como autocontrol. En realidad, suele ser miedo disfrazado de análisis, miedo a exponerse, a equivocarse, a asumir consecuencias antes de tener garantías. Y en estructuras de poder reales, las garantías casi nunca existen antes de actuar. La idea del momento perfecto parte de una ilusión que el entorno se estabilizará lo suficiente como para permitir una acción sin fricción, pero el poder no opera en entornos estables, opera en ventanas breves, incompletas, ambiguas, cuando todos los datos están claros, cuando el consenso es amplio y el riesgo parece bajo. La oportunidad ya no pertenece a quien decide, sino a quien administra. Machiavelli entendía que el tiempo no se espera, se toma. El estratega no busca condiciones ideales, busca condiciones utilizables. Sabe que cada día de espera reduce el margen de maniobra y aumenta el costo de intervenir. Lo que hoy parece precipitado, mañana parecerá obvio. Y cuando algo se vuelve obvio, deja de generar ventaja. Esperar el momento perfecto también produce un efecto psicológico corrosivo. Acostumbra a la mente a posponer la decisión. Cada aplazamiento refuerza la narrativa interna de que aún no es suficiente. Aún falta algo. Aún no es seguro. Con el tiempo, esa lógica se convierte en parálisis, no porque falte capacidad, sino porque la acción se ha condicionado a una certeza que nunca llega. En términos de poder, quien espera confirma su posición subordinada. Está observando señales externas para validar su movimiento. Está reaccionando a condiciones en lugar de crearlas. Y esa actitud es leída por el entorno como dependencia. Aunque no se diga, se percibe. Machiavelli advertía contra este error de forma implícita. El gobernante que espera la ocasión perfecta entrega la iniciativa a quienes no dudan. Incluso una acción imperfecta puede reconfigurar el tablero. La inacción perfecta no reconfigura nada. Hay otro peligro menos visible mientras esperas. Otros se mueven, no siempre de forma abierta, pero sí acumulando ventaja. Ajustan alianzas, fijan narrativas, ocupan espacios. Cuando finalmente decides actuar, ya no lo haces en vacío, lo haces contra una estructura que se solidificó sin ti. El momento perfecto no llega, se fabrica, y se fabrica aceptando un principio incómodo. Toda acción estratégica implica riesgo inicial. La diferencia entre quien tiene poder y quien no es que uno asume ese riesgo para ganar posición, y el otro lo evita hasta perderla. Machiavelli no confiaba en la espera pasiva, confiaba en la acción calculada bajo incertidumbre, porque sabía que, en el juego del poder, el costo de llegar tarde siempre supera el costo de actuar incompleto. Quien espera el momento perfecto busca seguridad. Quien actúa a tiempo construye autoridad. Y en poder, la autoridad nunca llega cuando todo está listo. Llega cuando alguien se atreve a empezar. Como el primer movimiento obliga a otros a adaptarse, el verdadero valor del primer movimiento no está en lo que haces, sino en lo que fuerzas a otros a hacer después. Cuando actúas primero, desplazas la carga de la decisión. Ya no eres tú quien evalúa opciones, son los demás quienes deben ajustarse a una realidad que no eligieron. La adaptación es una respuesta automática del sistema. Personas, organizaciones y grupos buscan estabilidad. Cuando esa estabilidad se rompe por una acción inicial inesperada, el entorno entra en modo correctivo. Empieza a reorganizar recursos, discursos y prioridades para recuperar equilibrio, y en ese proceso pierde autonomía. La energía que podría haberse usado para crear se consume en reaccionar.
Machiavelli entendía que obligar a otros a adaptarse es una forma silenciosa de dominación. No necesitas confrontar ni imponer. Basta con actuar de manera que los demás tengan que preguntarse ¿qué significa esto para nosotros? En el momento en que esa pregunta aparece, ¿ya has tomado la delantera? La adaptación nunca es neutral. Siempre implica concesión. Quien se adapta renuncia a algo tiempo. Opciones. Comodidad o posición. Incluso cuando la adaptación parece mínima, acumula un costo psicológico repetidas veces. Ese costo construye una jerarquía implícita. Uno mueve, el otro responde. El primer movimiento también fragmenta al entorno. No todos se adaptan igual ni al mismo ritmo. Algunos intentan resistir, otros se apresuran a alinearse, otros observan en silencio. Esa diversidad de respuestas revela estructuras internas, lealtades, miedos, dependencias. El que actúa primero obtiene información sin preguntar, solo observando cómo los demás se reacomodan. Aquí aparece una ventaja crítica. Mientras los demás están ocupados adaptándose, tú estás libre para el siguiente paso. No estás apagando incendios, no estás justificando, estás mirando el tablero desde arriba. El primer movimiento no solo inicia una reacción, crea asimetría de atención. Machiavelli sabía que esta asimetría es peligrosa para quien la sufre, porque el reactivo vive en urgencia, tiene plazos impuestos, tiene presión externa. El iniciador, en cambio, puede elegir cuándo volver a intervenir. El tiempo deja de ser compartido, se convierte en un arma. Hay una señal clara de que tu primer movimiento funcionó, los demás empiezan a hablar entre ellos sobre ti, no sobre lo que dijiste, sino sobre lo que hiciste. Empiezan a interpretar, a especular, a anticipar. En ese punto, ya no estás pidiendo espacio. El espacio se reorganiza a tu alrededor. El poder no se consolida cuando otros están de acuerdo contigo. Se consolida cuando no pueden ignorarte sin ajustarse. Y eso solo ocurre cuando tu primer movimiento los obligó a cambiar de ritmo, de prioridades y de posición. Riesgos reales del primer golpe y cómo mitigarlos. Actuar primero no es un acto heroico, es un acto expuesto. Por eso, todo primer golpe conlleva riesgos reales que muchos prefieren ignorar. El problema no es el riesgo en sí, sino no saber gestionarlo. Cuando el primer movimiento falla, no falla por haberse iniciado, sino por haberse ejecutado sin estructura. El primer riesgo es el aislamiento prematuro. Un movimiento inicial puede romper alianzas tácitas o incomodar a actores que aún no estaban preparados para reposicionarse. Si el golpe no deja claro un marco alternativo, el entorno puede cerrarse en bloque. Mitigación. El primer movimiento debe abrir opciones, no clausurarlas. Debe forzar adaptación, no unanimidad en tu contra. El segundo riesgo es la sobreexposición. Tú dices, actuar primero atrae atención, y la atención temprana, si no está controlada, se convierte en desgaste. Machiavelli advertía contra la visibilidad innecesaria. El golpe debe ser preciso y limitado, no un espectáculo. Mitigación después del acto inicial. Retírate. Deja que otros hablen, interpreten y reaccionen. El silencio posterior reduce fricción y amplifica el efecto. El tercer riesgo es quedar atrapado en la defensa. Si el primer movimiento se explica en exceso, se transforma en debate, y el debate devuelve el control del marco a los demás. Mitigación, no justifiques. El primer golpe se sostiene por consecuencias, no por argumentos. Explicar demasiado es admitir que el marco aún no está fijado. El cuarto riesgo es el error de cálculo. No todo primer golpe es correcto. Algunos revelan más de lo necesario o activan fuerzas que no se habían considerado. Mitigación diseña el primer movimiento para que sea reversible o escalable. Un buen golpe inicial permite correcciones sin perder autoridad. No todo debe ser definitivo. Machiavelli entendía que el riesgo no se elimina, se administra. El estratega no busca seguridad absoluta, busca ventaja relativa. Sabe que un movimiento imperfecto, bien contenido, es preferible a una espera perfecta que entrega iniciativa. Existe una regla práctica. El primer golpe debe ser lo suficientemente fuerte como para no ser ignorado, y lo suficientemente contenido como para no exigir defensa constante. Si necesitas protegerlo cada día,
fue demasiado grande. Si nadie tuvo que adaptarse, fue demasiado pequeño. Mitigar el riesgo del primer golpe no significa debilitarlo, significa encuadrarlo. Acción clara, exposición limitada, silencio posterior y capacidad de ajuste. Esa combinación transforma el riesgo en palanca. Quien teme el riesgo no actúa primero. Quien lo comprende, actúa con margen. Y en el juego del poder, no gana quien evita el peligro, sino quien sabe cuándo golpear y cuándo desaparecer. Señales de que ya controlas el ritmo. El control del ritmo no se anuncia, se manifiesta. No llega acompañado de aplausos ni confirmaciones explícitas. Aparecen pequeños cambios de comportamiento que el entorno no suele reconocer de inmediato, pero que son inequívocos para quien sabe leer poder. La primera señal es el desplazamiento del tiempo. Las respuestas hacia ti se vuelven más rápidas, mientras que tú no sientes urgencia por responder, no porque ignores, sino porque no necesitas. El ritmo deja de ser compartido, empieza a ser asimétrico y en poder. Quien controla el tiempo, controla la presión. La segunda señal es el ajuste preventivo. Las personas comienzan a anticipar tu reacción antes de actuar. Se preguntan cómo lo verá él o qué pasará si no está de acuerdo. No necesitas intervenir. Tu posible intervención ya pesa. Cuando tu ausencia influye tanto como tu presencia, el ritmo ya no te persigue, te espera. La tercera señal es el cambio en el lenguaje. Aparecen expresiones más cautelosas, preguntas indirectas, mensajes menos impulsivos. No es respeto emocional, es cálculo. El entorno empieza a medir consecuencias. Y cuando alguien mide consecuencias, reconoce una posición superior, aunque no la nombre. Otra señal clara es que las decisiones se ralentizan sin ti. No se cancelan necesariamente, pero pierden fluidez. Aparecen pausas, consultas adicionales, retrasos técnicos. El sistema siente que avanzar sin tu referencia introduce riesgo. Ese freno invisible es una forma silenciosa de control. También notarás un fenómeno sutil, ya no necesitas insistir. Lo que antes requería explicación, ahora se asume. Las reglas que introdujiste en el primer movimiento se convierten en normalidad. Dejan de atribuirse a ti y pasan a percibirse como así funcionan las cosas. Ese es uno de los indicadores más claros de poder estructural. Machiavelli entendía que el ritmo no se mantiene con actividad constante, se mantiene con presencia selectiva. Apareces cuando importa, te ausentas cuando el sistema puede sostenerse solo. Esa alternancia crea dependencia sin fricción. El entorno se ajusta para no perder sincronía contigo. La señal final es quizás la más fría, nadie te pide que confirmes tu autoridad. No hay desafíos abiertos. No hay pruebas constantes. Porque el costo de probar es alto. El ritmo ya está establecido y romperlo sería arriesgado. Controlar el ritmo no significa moverse rápido. Significa decidir cuándo se mueve todo lo demás. Cuando llegas a ese punto, el primer golpe ya cumplió su función. El poder dejó de ser acción visible y se convirtió en estructura temporal. Y quien controla el tiempo no necesita apurarse jamás. Cierre frío quien marca el inicio, controla el final. El poder no se decide en el desenlace, se decide en el inicio. Quien marca el comienzo fija las condiciones bajo las cuales todo lo demás ocurre. El final solo confirma una jerarquía que ya estaba establecida desde el primer movimiento. La mayoría observa los resultados visibles y cree que ahí se define el poder. Es un error. Para cuando el resultado aparece, el juego ya está inclinado. Las opciones ya fueron limitadas. Las reacciones ya fueron canalizadas. El final es solo la consecuencia lógica de un inicio que nadie supo o se atrevió a disputar. Machiavelli comprendía que el inicio crea una deuda invisible. Quien actúa primero obliga al entorno a gastar energía en adaptarse. Esa energía no se recupera, se consume en ajustes, correcciones y cálculos. Mientras tanto, el iniciador conserva margen, no necesita empujar el final. El sistema avanza hacia él por inercia. Controlar el inicio no significa controlar cada paso. Significa definir el marco temporal y psicológico dentro del cual los demás se mueven. Cuando el comienzo es tuyo, los intentos de cambiar el final siempre llegan tarde. Parecen resistencia, pero en realidad son confirmación de que el marco ya está activo.
Existe una señal inequívoca de que controlas el final, ya no necesitas intervenir para que las cosas terminen a tu favor. Las decisiones se alinean, las alternativas se debilitan solas. El entorno elige lo que parece menos riesgoso, y ese camino fue diseñado desde el primer golpe. El error más común, en este punto, es querer cerrar con fuerza, mostrar poder explícito, asegurar el resultado con gestos innecesarios. Eso debilita lo que ya estaba ganado. El cierre frío es no hacer nada, permitir que el sistema complete el trayecto que tú iniciaste. Machiavelli nunca buscó finales espectaculares, buscó finales inevitables. Y la inevitabilidad no se construye al final del camino, sino en el primer paso que nadie pudo revertir. Quien llega primero no siempre parece ganador al inicio, pero obliga a todos a jugar su partida. Quien controla el inicio no necesita controlar cada detalle, porque el final ya está contenido en ese primer acto. Y cuando entiendes esto, el poder deja de ser una lucha constante. Se convierte en una secuencia. Empiezas. Los demás se ajustan. El final ocurre. Eso es poder.